Vamos a comenzar esta segunda parte, más o menos pues una charla de unos 45 minutos y luego pues en ratillo que nos quede hasta las 2 más o menos para un poco el diálogo. Los que antes no habéis podido preguntar, pues podéis comentar. Así que empezamos esta segunda parte. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por continuar juntos. Y si antes hemos visto cómo debemos pensar a partir de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia nos ha hecho mirar, sentir, pensar de otra forma, ¿no? Para poder entender lo que está ocurriendo. Ahora miramos hacia el futuro y nos preocupamos de cómo reconstruimos, ¿no? Y bueno, hay muchos niveles en los que podremos entrar, ¿no? Ahora y en el diálogo. Pero yo creo que consecuencia de lo anterior, de lo que hemos dicho en la primera hora, son dos cosas. Una primera, que en la respuesta que demos debemos reconstruir el mirar, ¿no? Claro, nos contaba Txomin lo que decía su hijo, ¿no? Es decir, siento el aire en la cara. O sea, la gente debemos volver a sentir el aire en la cara. Debemos volver a sentir, a ser capaces de empatizar con los otros, con lo que ocurre. Y esto es una experiencia que hemos tenido, una experiencia de sobreempatización, en la que aunque no nos tocara personalmente y estuviéramos a salvo en casa, sentíamos el peso de las personas que estaban en hospital, sentíamos el peso de la gente que estaba falleciendo y nos sentíamos extremadamente cercanos a ellos. Ha habido una sociedad que se ha hecho mucho más cercana. Se ha empequeñecido nuestro mundo en el sentido de que nos hemos hecho mucho más próximos. Y esto ha sido una experiencia que hemos vivido todos. Pero es verdad que hemos sentido que este encierro nos ha sacado de otros encierros en los que estábamos y que no nos dábamos cuenta. Estábamos encerrados en unos circuitos de consumo, encerrados en unos circuitos de reputación, de gloria, ¿no? Donde parecía que el valor de las cosas dependía de cómo los demás te aplaudían, lo veían, de cuántos likes daban o de cómo te respondían los demás. Ya viajar no tenía sentido en sí mismo si tú no compartías las fotos y los demás te decían qué guay esto que estás haciendo. Esa dependencia del espejo que te dan los demás. Y ese espejo que te dan los demás depende de muchos aparatos de poder, ¿no? El trabajo que haces parece que necesita de esa acreditación por parte de las instituciones y de las personas que te dicen muy bien, sigue, adelante. No tenía sentido intrínseco a veces en sí mismo. ¿Qué estamos haciendo exactamente? ¿A dónde estábamos yendo? Yo creo que vivimos la experiencia del último niño de Hamelin, ¿no? ¿Os acordáis el flautista de Hamelin que en venganza porque cuando curan de la pandemia no le restauran, no le pagan, no le retribuyen, se lleva a todos los niños y la gente va feliz siguiendo al flautista de Hamelin, ¿no? Y se meten en aquella grieta de la cueva y se meten todos dentro. Y el único que no entró, ¿recordáis quién es, no? El niño cojo. El niño que iba cojito fue el último. Y es lo que ocurre en una estampida. Cuando hay estampidas y los animales van hacia un precipicio, el que no muere es el que va herido. El vulnerable es el que ve que todos los demás han caído. Es el lemming enfermo, ¿no? Ese efecto lemming. Cuando van todos los lemmings siguiendo esas migraciones y caen a los acantilados que no estaban antes en las rutas migratorias y han aparecido, los lemmings que no mueren son los más débiles, los últimos, los que dicen, wow, el más fuerte, el más arrogante, el que lidera, ese siempre cae. Por lo tanto, hay una primera cuestión aquí tremendamente importante en la reconstrucción, en el qué podemos hacer desde el ámbito social y desde cualquier ámbito, que está en el parar. En el parar y mirar, parar y mirar. Y es algo que no solemos hacer y algo que solemos dejar para el final o algo que casi no vemos importante, examinar tu vida. Y esta pandemia nos ha partido la pierna, nos ha hecho parar, nos ha encerrado, nos ha obligado al recogimiento. Puede que a lo mejor algunos se hayan enredado en los vídeos y en redes, pero incluso el que ha estado más distraído ha parado. Ha detenido su mundo. El mundo le paró. Su mundo paró. Y de repente nos preguntamos hacia dónde vamos. De repente todo estaba integrado en un único movimiento. No teníamos la vida compartimentalizada,
sino que en nuestro hogar ocurría todo. Ocurría la educación, que era algo que teníamos encargado los colegios, y de repente tú te encuentras con que tienes que educar a tus hijos, que tienes que hacer los deberes con él, que está al lado tuya trabajando todo el día. Teníamos dividido el ámbito del trabajo y también estaba dentro del hogar. El ámbito de la política y de la discusión sobre las cosas de repente se internalizó también. Y yo creo que hay una llamada aquí importante, y es que nosotros no nos dedicamos a muchas cosas, nos dedicamos a una sola. No hay muchos problemas, hay un único problema, que es el de ser auténticamente humanos, ¿no? Planificar nuestra vida, ser auténticamente humanos. Y seas rico o seas pobre, este es el desafío que tienes, el auténtico desafío. Y no hay 1000 soluciones. Para nosotros hay una única solución, o la más profunda solución, que es ser Jesús, ser como Jesús, ser al modo de Jesús, ser plenamente humanos como Él vivió, como Él nos reveló. Y por eso nosotros no damos 1000 soluciones, ni las compartimentalizamos, sino que en el fondo tenemos no una noticia, ni una recomendación, ni un testimonio solo, sino la experiencia y la revelación, la seguridad o la esperanza de que Jesús, que el modo de Jesús, y que no quiere decir que tengamos que dejarnos barba y vestir sandalias, pero que ese modo nos mostró al ser humano en toda su plenitud, en todo lo que puede llegar a ser y en su mayor condición. Y esto no va de meter a gente en clubs, ni de encuadrar a la gente para que vaya a misa los domingos, va de algo muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor, que sucede en el ámbito del ser. No sucede en el ámbito de lo político ni de lo económico, sucede en un ámbito más profundo. Y la consecuencia de esto es que el sector social, o que la pastoral social, no es una pastoral compartimentada, no es una parte de nuestra pastoral, sino que hay una serie de problemas que son claves en la pastoral social. Hace 70 años nosotros respondíamos a la pastoral social no haciendo un sector especializado en ayudar a la gente en exclusión, sino que creábamos pueblo. La mejor forma para responder a las personas en exclusión, comentaba ahora con Javier, era crear vecinalismo, crear barrio, era hacer la asociación de vecinos. No era hacer un servicio especializado solo para gente que no tiene hogar, sino era crear comunidad. Y eso daba una solución a él y a todos, porque el problema no era el de la persona sin hogar, el problema no es el de la persona con desempleo, el problema es el del modelo que todos compartimos. De repente las cuestiones de familia y vida que estaban aquí y las cuestiones de lo social que estaban aquí y que tenían gente muy diferente y discursos muy compartimentalizados, de repente confluyen. Y decimos, oye, es que el gran problema aquí es la gran desvinculación que hemos padecido y que nos han hecho internalizar las ideologías del yo. Y lo que necesitamos es la gran revinculación. Y de repente la cuestión no es que la gente vaya a misa, ni que la gente vaya a grupos, ni que la gente... Si es que es el mismo problema y la misma solución de todo. Que la gente haga más densos los vínculos. Que la gente nos relacionemos de nuevo. Que volvamos a vincularnos. Y esto es lo que está en juego. Y aquí, a partir de aquí, sucede todo. Por lo tanto, a mí sí me parece que hay un gran movimiento tectónico en nuestras pastorales, y especialmente la pastoral social, que es pasar de un sector especializado en la exclusión a que en realidad su función sea la revinculación. Esto es la clave, el revincularnos. Que de nuevo el que una persona esté en desempleo no es un problema de su empleabilidad, es un problema de reconectarnos con él. Y fijaos que a la hora de ayudar a una persona en desempleo, comentábamos ahora, hace 2 semanas presentamos el informe de soledad desde la Cátedra Amoris Laetitia, hemos hecho una encuesta sobre soledad y demostrábamos cómo las personas que están en desempleo multiplican por 7 los grados de soledad que se padecen. Es decir, que la persona que está en desempleo no solamente tiene un problema de encontrar trabajo de nuevo, sino tiene un problema de que se sale de todos los circuitos y cuanto más semanas y más meses esté en desempleo, más desconectado está de todo. Y eso le hace perder habilidades sociales porque le hace perder su autoconfianza y darse cuenta de que solamente se le valora y solamente está dentro del rollo si está dentro de un puesto de trabajo, pero que sin esa ocupación de repente empieza a ser orillado y ya no ser nadie. Entonces necesitamos reforzar, necesitamos que haya una comunidad que sea capaz de reforzar esto.
Y la creación de comunidad no es algo simplemente que ayude a la gente que está orillada por el desempleo, o orillada por la estigmatización, o orillada porque no les dejamos entrar en nuestro país y cerramos las fronteras, sino que nos damos cuenta que está en el centro del problema de cualquier empresa. Y que los problemas que tiene una empresa para poder salir adelante, el principal problema es el del engagement, el compromiso de la gente. Y que necesitamos redefinir el compromiso de una empresa con su gente. Y lo hemos visto durante la pandemia, cómo ha habido empresas que se han comprometido con la gente. Y se han dado cuenta que su principal capital no es la materia que le viene ni las máquinas, sino es su gente. Y nos hemos dado cuenta de esto en la administración, que ha funcionado allí donde la gente se ha comprometido. Y nos hemos dado cuenta en los colegios, que han funcionado los colegios donde los profesores han sido responsables y han dicho, yo estoy comprometido con esto. Y aunque esté en mi casa y pueda escaquear, y pudiera escaquear diciendo, no tengo ordenador, no me funciona, no te escucho, me voy, no. Como cuando andamos por el teléfono, se escucha mal aquí. No, se han conectado y han dicho, voy a dar el doble de lo que daba, voy a hacer el esfuerzo de adaptarme a esto. Por lo tanto, yo creo que tenemos una primera noticia, una primera cuestión fundamental, que es desespecializar la pastoral social y llevarla al centro de la creación de vínculo, de revincular a la gente, de revincular al que tiene con el que no tiene, de revincular al que está solo con el que tiene mucha capacidad de relación, de revincularnos en el nuevo contrato social, de revincularnos políticamente y dejar de gritarnos unos a otros. Porque si nos gritamos unos a otros es sencillamente porque no estás tratando con una persona, estás tratando con una careta o con un guiñol que te has hecho del otro. Porque si fuera una persona de verdad para ti, con sus sentimientos, con su vida, le mirarías con respeto y comprenderías qué problema le está llevando a lo mejor a extremarse y te llevaría a apreciar cuáles son los talentos y capacidades con los que puede contribuir. Por lo tanto, es verdad que yo creo que la principal conclusión colectiva que hemos tenido todos ha sido la de vincularnos de otra forma. Por eso, en la reconstrucción necesitamos cambiar cosas que son fundamentales. Aquí hay una discusión importante, ¿no? Lo que necesitamos es una reconstrucción o una reactivación. Es decir, necesitamos volver a lo de antes o necesitamos reconstruir y, por lo tanto, revisar los fundamentos de lo que estábamos haciendo para poner otros cimientos sobre los cuales esto no pueda volver a pasar. O estemos mejor preparados para cuando venga. Entonces, claro, lo que nos damos cuenta es que si nosotros volvemos a lo de antes, esto se va a repetir. Se va a repetir una y otra vez. Y que para poder hacernos más fuertes necesitamos reconstruir, es decir, refundamentar. Que no quiere decir regresar, quiere decir excavar para sanar y para buscar nuevos principios, para reforzarnos, para profundizar y arraigarnos en aquello que sí que es perdurable, lo que es perdurable, ¿no? Y en esa búsqueda de lo perdurable, yo creo que ha habido dos experiencias de la gente y fijaos que no nos tenemos que salir de la experiencia de la gente y empezar a especular, sino que por el contrario, la gran labor intelectual que tenemos que hacer, lo hablábamos ahora con Chomin, ¿no? La gran labor intelectual es la de ir a la experiencia de la gente, no la de inventarnos mundos y burbujas en las cuales sucedan cosas. No, sí, es que hoy en día tenemos tal cantidad de experiencias y de acontecimientos que meramente tenemos que leer con el sentido común lo que está ocurriendo y lo que estamos todos sintiendo. Y aquí en esta sala y en las televisiones y en cualquier parte de este país y de este mundo hay dos sentimientos claros que se establecen como urgencias para todos nosotros para poder volver a reconstruir, para poder reconstruir esto. Uno primero, la necesidad de la conversión personal, de la transformación personal. Hemos tenido, efectivamente, como decíamos al principio, un impacto extraordinariamente fuerte de una experiencia global, mundial, como jamás había sucedido en la historia. Nunca había pasado algo así en la historia, que de una forma tan profunda, intensa, a la vez tan rápida, hubiéramos tenido una experiencia tan disruptiva. Hay mayores males en el mundo, por supuesto, hay enfermedades que matan muchísimo más en el mundo. Esta pandemia no es la peor expresión del mal, hay cosas muchísimo peores. Tenemos tiranías que matan, hemos tenido guerras que están destrozando las vidas de la gente como en Siria.
una guerra en diferido hecha por diferentes potencias sobre ese tablero de ajedrez, igual que Vietnam. Pero es verdad que esto que estamos viviendo tiene una enorme capacidad para sintetizarlo todo, para unir todas las cuestiones que están ocurriendo en nuestro mundo. Por eso decimos que esta pandemia tiene forma de vórtice, ¿no? Os lo decía en el vídeo que había enviado. Es decir, el vórtice, sabéis que es el eje del torbellino. Y es un eje que no es demasiado, no es lo peor que nos ha pasado, pero en el momento que ocurre, en el momento que está ocurriendo del mundo, donde el mundo ya se nos había ido de las manos en enero. No sé si tenéis esta experiencia de que con Trump, con el Brexit, con Bolsonaro, con Hungría y Polonia en Europa, es decir, la sensación con Putin, la sensación de que el mundo se nos había ido de las manos, que ya no estábamos en la senda del progreso lento, donde íbamos consiguiendo cosas, quieras que no, a veces irreversibles, sino que todo podía ir hacia atrás. Podíamos desmontar y, de hecho, Europa ha ido hacia atrás con la salida del Brexit. Y, de hecho, nuestro país estaba experimentando unas tensiones en todas sus costuras, en donde los procesos secesionistas habían concentrado toda nuestra atención, ¿no? Con una progresiva estigmatización de unos territorios por otros, con una ideología de la desconexión en lo que se hablaba de la necesidad de desconectar una parte del territorio de todo el resto. Y bueno, todo puede suceder, podemos decidir de todo dentro de un parlamento. Puede existir España o pueden existir 8 Españas y no pasaría nada. La ciudadanía decide qué quiere hacer. Eso no es malo ni bueno, es una forma de organizar la república. Pero lo que sí es perverso es el desconectar a unas personas con otras. La ideología de la desconexión y el mandato de la desconexión institucional y convivencial, eso es perverso. Eso es perverso. Pero en realidad estamos inscritos en ese proceso de desconexión general. Por tanto, la primera experiencia que hemos tenido es la de repensarnos. Y por tanto, la primera pregunta, que es la que formulábamos antes, es, en este proceso de reconstrucción, en este proceso que estamos impulsando desde la pastoral social, desde todos los ámbitos, ¿tenemos medios de reflexión? La clave en los 2 siglos anteriores han sido los medios de producción. La clave en el próximo siglo serán los medios de reflexión. ¿Tenemos los medios de reflexión? ¿Tenemos un proceso de educación a lo largo de toda la vida? ¿Tenemos lugares donde la gente podamos mirarnos a los ojos? Pues ya no a toda la cara, porque ya con las mascarillas, pero bueno, estamos más guapos con mascarillas, ¿no? Se imagina más guapo lo que falta. Lo cual también nos habla del sentimiento del bien natural que tiene la gente. Supones que lo que te falta es más guapo que lo que en realidad hay, ¿no? Luego ya solo cuando te quitas la mascarilla solo puedes decepcionar, pero con mascarilla parecemos más interesantes. Pero es cierto, es decir, tenemos los medios para que la gente pueda pensar, y no hablamos de la gente que normalmente estamos metidos en comunidades o en procesos, en circuitos de reflexión, que en la Iglesia los hay y son abundantes, sino hablamos de toda la gente que tenemos en nuestra familia que nos gustaría que revisara su vida porque está en ese momento, pero no sabemos a dónde llevarles. Tenemos un montón de monasterios, de conventos, de lugares que son lugares de encuentro personal, lugares de retiro, de recogimiento, pero realmente están al servicio de cualquiera. O al final tienes unos muros de lenguajes y de presupuestos tan altos que no cualquiera puede entrar ahí a pensar. La gente no puede ir ahí a pensar. Entonces, damos medios de reflexión y esta es nuestra revolución, dar medios de reflexión. Porque no quiere decir que nosotros estemos en unos medios de reflexión en los cuales vas a pensar ser solidario y luego vas a salir a estar con las personas en pobreza. No, es que las personas en pobreza están pensando contigo, están dentro de esos medios de reflexión. Y en segundo lugar, otra experiencia masiva que hemos tenido es la experiencia del vecinalismo. El salir todos los días a las 8 de la tarde, primero de noche y luego como cuando cambiaron el día, recordáis, un día cambió y era todo de día. Era como si se hubieran aparecido, como si hubieran resucitado todos los vecinos. Pero al principio les veíamos en la noche y no sabíamos a quién veíamos. Veíamos solamente la sombra en negro de alguien que se movía aplaudiendo. Y veíamos a lo lejos y había un vecino y decías tú, ¿quién será este vecino? Y veías que te saludaban, ¿no? Y que saludabas y el otro saludaba desde lejos. Esta revinculación, esta experiencia de revinculación ha sido de las más fuertes que ha tenido todo el mundo, porque ha sido universal. Solo los ricos no tenían con quién aplaudir desde sus chalets. Pero los barrios experimentamos algo que hacía décadas, muchas décadas que la gente no sentía, que era un sujeto popular, que era volver a ser pueblo,
Y no lo digo en términos ideológicos ni en términos patrióticos, sino en términos comunitarios. Y de repente nos preguntamos, ¿tenemos medios para la revinculación vecinal en los barrios, con la gente que te ves todos los días? Y necesitamos reinventar, ¿no? Ahora hablábamos, nos hablaba Chomín, ¿no?, de los enlaces de puerta. Pero ¿por qué en las comunidades vecinales, en las comunidades de propietarios, en las reuniones que tenemos estos de vecinos a las que intentamos no ir, por el peñazo de discutir sobre el ascensor, ¿por qué en las casas, por qué en los edificios o en las manzanas no hay un comité de acogida? ¿Por qué cuando alguien viene a vivir no te acercas y dices, oye, bienvenido, ¿no? Esto que hacen los americanos de llevar una tartita, de llevar su tartita de queso, tu tarta de Santiago o tu lechazo, lo que queráis, porque aquí sois así de tremendos, ¿no? Este es el lechazo, ¿no? Pero, ¿por qué nos falta la mínima civilización, la mínima amabilidad? Y una pequeña comisión de 2 personas, 3 personas, que estén atentas a si alguien necesita algo. Y uno de los grandes milagros que ocurrió, yo creo que el mayor milagro que ha ocurrido durante esta pandemia, fue el que la gente nos atreviéramos a hacer un papel, ¿no?, poner nuestro nombre con nuestro teléfono por si alguien necesitaba algo. Y aquí comienza la revolución, de verdad. En ese papel puesto en el portal, donde has puesto tu nombre y has puesto tu teléfono por si alguien te necesita y estás atento a si todo el mundo puede ir a comprar, ahí empieza la revolución de todo. Algo tan sencillo como eso. Y lo que nos separa de eso, ¿qué es? En parte la inconsciencia, te es un poco igual, no te sabes los nombres de la gente, ¿no? El 37% de los españoles, decíamos en la encuesta de la Cátedra Amoris Laetitia sobre soledad, el 37% no tiene ningún vecino a quien pedir ayuda, a quien poder confiar algo. Y eso entre los jóvenes sube hasta el 60 y pico %. Los jóvenes no tienen ningún vecino, es decir, el vecinalismo ha desaparecido. Somos consumidores de vivienda, pero no vecinos. Y aquí empieza esa revolución, en que somos capaces de superar la ignorancia y superar la vergüenza. Porque da vergüenza el poner tu nombre a disposición. Y aquí lo que se saltó fue la vergüenza. Por tanto, nos activamos, nos volvemos activistas, pero no activistas de la pancarta, activistas de algo tan sencillo como volver a mirarnos a los ojos, como tener la excusa para preguntar al vecino, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? Mi mujer está muchísimo más pendiente que yo de los vecinos y se sabe el nombre de todos los vecinos. Cuando bajé, pues fue la única vez que bajé, a poner el cartel del teléfono nuestro, cuando bajó después mi hijo me dijo, papá, ya no estamos solos. Hay otro vecino, Ángel y Pilar, que han puesto su nombre y su teléfono también. Y de repente nos encontramos en una misma misión con Ángel y Pilar, que siempre sé sus nombres. Pero antes de subir, después de poner el cartel, dije yo, joder, si no me sé los nombres. Entonces saqué fotos a los buzones y cuando llegué a casa me hice en un folio la lista de los pisos y de los nombres de la gente y lo pegué al lado del telefonillo para saber cuando te llame desde un piso determinada persona, ¿no?, cuando te llame Josefa, saber quién es. Nunca me había hecho esta pregunta de quiénes son tus vecinos, cómo se llaman, y si llega un vecino nuevo, el intentar acogerle, ¿no? Pero aquí, de verdad, que comienza la reconstrucción. Porque eso nos lleva a fortalecer nuestras redes más inmediatas. Nos lleva a esas ciudades de cercanía, esas ciudades de 15 minutos de las que hablamos en la ecología en los últimos 10 años. Y empiezan a surgir un montón de ideas. Y de repente te preguntas y dices, oye, ¿y la parroquia qué papel juega en todo esto? Porque la parroquia no puede ser simplemente un templo para celebrar misas. La parroquia, que en Galicia estamos todavía más lejos que Palencia, la parroquia es una unidad administrativa. Y es cuando te das cuenta que la parroquia es igual al barrio. Si fundáramos hoy parroquias, no hubieran existido nunca, y pasáramos de las domus ecclesiae, es decir, de celebrar en casas, a establecer algo comunitario, en vez de ir a la parroquia diríamos voy al barrio. Sería lo que se diría, no se diría parroquia, sería voy al barrio. Es decir, que la parroquia no tiene forma de club de los católicos, tiene forma de plaza. Tiene forma de plaza. Y que nos preguntamos, ¿hasta qué punto la parroquia es plaza? Y nos empiezan a surgir ideas. Oye, y frente a esta situación que vivimos, en la que no hemos podido llorar a nuestros muertos, no ha habido duelo, no ha habido funerales, ¿no deberíamos hacer algo
de cara a ese duelo general. Y no debería la parroquia solo celebrar funerales de la gente, sino generar algo más universal con el resto de gente, creyente o no creyente, para poder realmente despedir con honor y con honra a la gente que ha fallecido en silencio. ¿Y hasta qué punto estamos nosotros inspirando estos movimientos de revinculación? ¿Hasta qué punto la parroquia es un agente de crear comunidad? Porque lo que es cierto es que cuando nosotros profundizamos en el amor, siempre nos encontramos con Dios. Por lo tanto, cualquier acción que nosotros hagamos de revinculación es una acción que nos acerca a Dios. Y no hablamos ya de establecer esos pisos en el que digamos, bueno, primero hagamos la justicia y luego hablemos de Dios. No, es que Jesús aparece en el primer momento, porque lo hacemos al modo de Jesús. Y la pregunta por Dios aparece en el primer momento, porque hemos vivido desde lo esencial. Por lo tanto, necesitamos dos cosas. Primer piso, trabajar la interioridad de las personas. Y esto ya no es algo que nos venga desde nuestras preocupaciones, por la inteligencia espiritual, por la interioridad, por la meditación, por la oración, por la pregunta ante los grandes límites de la realidad, ante nuestra vulnerabilidad, sino que es algo de primera necesidad en la sociedad. Hay un bien de primera necesidad que es lugares donde la gente pueda meditar y pueda encontrarse con lo esencial. Y pueda encontrarse consigo mismo, pueda reconciliarse con los demás y reconciliarse con Dios y con el planeta entero, con la casa común. Si no es capaz la Iglesia de darlo, pues alguien tendrá que hacerlo. Pero desde luego tenemos la capacidad para dar este servicio si no pretendemos el proselitismo y estar forzando ideológicamente a la gente, sino que estamos profundamente preocupados porque la gente profundice siguiendo el camino de la condición humana y haciéndonos las preguntas que compartimos desde la sabiduría común y desde lo que ya vivimos, donde cada uno pueda compartir desde sus lenguajes primarios. Y yo puedo decirte, es que me preocupa el encuentro de mi alma con Dios, ese encuentro esencial. Y poder decírselo a una persona no creyente, y la persona no creyente te dice, pues yo eso no lo siento, me queda muy atrás, me parece de cuando era niño. Pero yo ahora me pregunto, solamente en ese diálogo y en ese encuentro, en lo fundamental, vamos a ser capaces de hacer camino, porque Jesús fue lo que hizo todo el tiempo. Esos encuentros en lo esencial. ¿Somos capaces de esos encuentros en lo esencial? Porque este es un servicio que necesitamos hacer urgentemente. Y no por una gente que esté colgada no sé dónde, sino por mis hermanos, por mis cuñados, por mis vecinos, por mis amigos. ¿Somos capaces de encontrar espacios para ellos? ¿Puedo llevar a mis cuñados a cualquier espacio de iglesia y que tenga un lugar donde poder redefinir su vida? Que sea un lugar de confianza, que sea un lugar en el que no tiene que pagar un peaje inicial, que no siente extraño, que es acogedor, que está centrado en el cuidado de la persona, que transmite la sabiduría de Jesús y la experiencia de Jesús, no como ideología, no como marca, no como camiseta de esto lo hago inspirado por Dios, sino como si de un amigo hablaras, como si de un hermano hablaras. Entonces nos damos cuenta de que tenemos muchas limitaciones, ¿no? Limitaciones para poder hablar explícitamente de Jesús. Y eso se juega en el ámbito de la oración, porque si estás acostumbrado o si tienes experiencias de orar, de realmente orar, es decir, de coloquiar, de conversar con Jesús, de sentirlo presente, es que llega un momento en que hablas de Él no como si fuera una ideología o como si estuvieras vendiendo tambores de Colón, ¿no? Que para los que escuchan jóvenes eran unos tambores de detergente que había redondos, muy bonitos, cilíndricos, donde luego guardábamos todas las fichas del Lego, ¿no? Porque, claro, el Colón ya no se sabe lo que es. Pero vendemos Mr. Proper o hablas de Jesús como hablas de una relación súper importante en tu vida, tan íntima y tan fundamental que sería raro que no te hablara de ello. Sería como si estuviera casado y nunca te lo hubiera dicho. Sería como si tuviera un hijo y en los años que íbamos juntos nunca te lo dijera. Es como esos tíos, como el teniente Colombo, que siempre empieza hablando de su mujer. Mi mujer diría de esto, ¿qué? Bueno, pues igual de natural que tú hablas de tu mujer, de tu madre, del sitio de donde eres, de tus amigos. Este es el modo, ¿no? Entonces, tenemos la profundidad espiritual para hablar de esto. Y esto no es un tema solo de formación, ¿no? Para expresar las cosas en términos de razón habilitante para poder discutir en la academia. Se trata de hablar de esto desde el vínculo, desde lo relacional. Y esto nos exige esa experiencia personal de Dios, ese encuentro personal, que es el centro de Evangelii Gaudium, ¿no? Pero también de las afirmaciones de
de las encíclicas de Benedicto XVI, ¿no? Está muy en el centro, ese encuentro personal con Dios. Y en el segundo lugar, tenemos estrategia y tenemos capacidad para crear vecinalismo, para revincular a la gente. En lo vecinal, ya lo hemos hablado, y hay un montón de cosas que se podrían hacer, ¿eh? Empezando por este enlace de edificio o esa pequeña comisión de acogida, ¿no? Y de solidaridad del edificio. Pero podemos hacer muchísimas más cosas, muchísimas más, ¿no? Pero también podríamos aplicarlo en el ámbito profesional. O sea, si esta sociedad se ha corrompido y hemos tenido episodios de corrupción sistémicos, si no somos capaces de compartir los grandes talentos que tiene este país, porque este país tiene gente buenísima y gente profesionalmente excelente, excelente, a la altura de cualquier país del mundo. Si no somos capaces de que esa energía profesional que hay ahí salga, es porque a nivel profesional nos hemos mercantilizado. Y no hay vínculos profesionales. Y lo profesional es muy impresionante etimológicamente, ¿no? La gente hace profesión, como si fuéramos religiosos. Hago profesión de arquitectura. Por lo tanto, yo pongo mi fe, pongo mi confianza en que a través de la buena arquitectura hago mejor el mundo. Yo profeso en esto. Y si hemos pasado de ser profesionales a ser mercenarios. Y los colegios profesionales, al final, muchas veces se han sindicalizado. Son lugares de defensa corporativa frente a los demás, ¿no? Cualquiera está, yo no soy, pero cualquiera está en el colegio de educadores sociales y de lo que se trata es que los educadores sociales estén por encima de los trabajadores sociales y que tengamos más posibilidades de empleo. No el desarrollo interno de la educación social y que sea cada vez mejor. Si los arquitectos en este país hubieran tenido una reflexión profesional mucho más fuerte y al final hubieran atendido a sus competencias y, por lo tanto, su lógica hubiera estado reforzada en el ámbito de generar una arquitectura que sirve para habitar este mundo, ningún arquitecto municipal se hubiera sentido solo para firmar proyectos corruptos. Sino que cuando le llegó la primera, lo que hizo fue llamar al colegio profesional y decir: tengo la presión del concejal para firmar un proyecto que no debo firmar. Porque además la corrupción en este país no se ha sostenido sobre políticos que firmaban. No. Son tremendamente listos las personas corruptas y no firman nada. Ni siquiera envían correos, sino que hacen que los pobres técnicos, que no van a beneficiarse de nada, ni van a recibir ninguna mordida, les hacen firmar proyectos para los que no tendrían competencia o que no tendrían que hacer. Y están ya resueltos previamente. Es decir, el político te da los 3 nombres de la empresa entre las que hay que decidir. Los 3 nombres de empresa son del mismo, son el mismo grupito, ¿no? Y ahora elige entre los 3. Y el arquitecto tiene que decidir entre 3 nombres, que dice: bueno, pero es que esto es lo mismo. Es que a veces me llegan del mismo correo dos propuestas de diferentes empresas, del mismo correo. Y esto estamos hablando de cosas que han quedado reflejadas en los sumarios. Si el arquitecto tiene suficiente fuerza vocacional, si hay suficiente vinculación en el ámbito profesional para defenderte, tú no vas a entrar en eso. Por lo tanto, si nosotros hemos entrado en un mundo tecnocrático, en un mundo donde los economistas han firmado cualquier cosa, donde los auditores no han hecho auditoría, sino que han firmado y han dicho que las entidades responden a la legalidad cuando no lo respondían, si los profesores están manejados muchas veces por lógicas políticas y partidarias que les dividen entre unos y otros, es porque las profesiones no tienen suficiente fuerza interna. Luego, parte de nuestra reconstrucción social y parte de lo que tiene que hacer la pastoral social es fortalecer a los profesionales para que atiendan autónomamente a sus competencias, mejoren la calidad de lo que están haciendo y actúen desde el servicio a los demás. Y esto implica a los funcionarios, implica a la gente de las organizaciones sociales, pero implica también a la gente de la Iglesia. Y nos implica a nosotros mismos en lo que hacemos. E implica a los políticos, porque en realidad lo que está corrompido es el propio sentido de política. Y es igual lo que hagas. Pues esto no debería ser igual.
Por tanto, una segunda gran línea de reconstrucción tan básica como la de los vecinos es la de lo profesional, porque nuestra vida discurre entre el sitio en el que vivimos y el trabajo al que le dedicamos 10 horas diarias, ¿no? Es nuestro principal modo de relacionarnos y de crear valor públicamente a través de nuestra profesión. Pero también hay otro elemento muy importante, ¿no? Y es el ser capaz de poner en valor a la ciudadanía misma. Y apunta a un elemento estructural de nuestra sociedad, que es la sociedad civil. Fijaos, dos pilares importantísimos de la sociedad civil es el vecinalismo y los profesionales. Si nosotros queremos mejorar la sociedad civil, inmediatamente esos serían los dos principales elementos que habría que potenciar. Mejores espacios profesionales, de formación profesional, de transmisión profesional de los mayores a los jóvenes que llegan. El que pueda haber en el ámbito profesional lugares de supervisión, se dice, ¿no? Pero lugares de crecimiento profesional, donde tú puedas compartir con otra gente qué es lo que está ocurriendo, cómo lo ves, cómo te estás desarrollando como arquitecto, como médico, como fontanero, como cuidador de los jardines de esta ciudad. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué siento? Y puedas pensar desde el fondo de ti mismo, porque entregas tu vida a esto, un pensamiento vocacional, no un tema sindical solamente. Y también la defensa de derechos laborales está en el tema, pero no es lo más importante. Son lugares de pensamiento vocacional y de desarrollo de tu profesión, de tu forma de impactar en el mundo. Y yo creo que esto es otra cosa que hemos vivido. Lo hemos vivido claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días salíamos a aplaudir y salíamos a aplaudir con los vecinos a los profesionales. Se juntaban las tres cosas, era un triángulo que se producía. Tú, desde tu conciencia, abrías una ventana en tu vida. Una ventana que generalmente nunca abrías. O abrías para airear en la casa, pero no abrías para encontrarte con nadie. Abrías la ventana, te encontrabas con el vecino y juntos el vecino y tú, y muchos vecinos formando un pueblo, aplaudíamos a los esenciales. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hay de esencial en tu trabajo para que tenga que ser aplaudido? ¿Qué hay de esencial en tu trabajo, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, para que tenga que ser aplaudido? Y aplaudíamos a las cajeras. No aplaudíamos solamente a los médicos, ¿eh? No solamente aplaudíamos al que hace un trabajo evidente como un profesor, ¿no? Es evidente, no. Aplaudíamos a algunos de los sectores más desprestigiados de nuestra sociedad. A los cajeros, a los reponedores, a los transportistas. Algo en lo que incluso si nos pusiéramos a pensar en lo profesional, diríamos, me cuesta encontrar que eso sea una profesión igual que ser médico. Ser médico es más profesión que ser cajero. Y sin embargo nos hemos dado cuenta durante la pandemia que los transportistas, esos que decían, aunque todos fallen, nosotros seguiremos conduciendo, que es muy emocionante lo que hicieron los transportistas en este país, que es la profesión con mayor riesgo laboral que existe en nuestro país, donde hay más accidentes y más muertes por accidentes laborales. El mantener, cuando estaban todas las carreteras cerradas, cuando no tenían un sitio donde parar a comer ni a tomarse un café porque estaba todo cerrado, ellos siguieron girando sus ruedas. Y esto tiene que emocionarnos. Y esto tiene que hacernos preguntarnos por qué calidad laboral les estamos devolviendo en un país tan precarizado económicamente y laboralmente. Como los esenciales, los que nos salvaron la vida, los que nos siguieron trayendo la comida a casa, estaban precarizados, continuaron precarizados y siguen precarizados. Y cuando hablamos de reconstrucción profesional, hablamos de esto. De que tú, como transportista, tienes orgullo por lo que haces. Es aquello que siempre decimos, ¿picas piedras o construyes catedrales? Pues los que pican piedra en la carretera, los que son cajeros y están todo el día atendiendo gente y parece que es algo que dirías a tus hijos de estudia o acabarás siendo cajera en el día. Esos son los que nos salvaron. Esos que fracasaron en el colegio y se quedaron fuera, que no llegaron a terminar la ESO. Esos fueron los esenciales. Y yo, que soy doctor y que he hecho toda la carrera hasta arriba y estoy en la cátedra, no era ni esencial, ni siquiera de reservista, ¿no? Estaba entre lo inútil y el no molestar, ¿no? Había varias categorías, los esenciales, los inútiles, ¿no? Y los que molestan. Entonces yo intentaba no caer en los que molestan, sino simplemente ser inútil.
ser ayudado simplemente. Esto es tremendamente importante porque ya no nos habla simplemente de justicia laboral, de redistribución laboral, sino que pone en el centro de la pastoral social la restitución de la persona desde su dignidad. Y ya no solamente desde el ser vecino, desde el ser profesional, sino desde otro tercer punto, que es el ser ciudadano. Y es que nosotros tenemos la capacidad y la obligación de que este país, que tiene un 19% de asociacionismo, del cual el 9% son asociaciones deportivas, es decir, tiene un 10% de asociacionismo activo, ¿no? Gente que genere valor cívico, que no esté simplemente en un club deportivo, aunque los clubes deportivos son tremendamente importantes. Nos toca pasar del 19% al 50%. Y la Iglesia tiene una enorme responsabilidad en esto. Porque si pensamos en qué agencia puede realmente generar sociedad civil, y todos estamos llamados a hacerlo desde el sitio en el que estemos, desde luego una iglesia o una organización como la Iglesia, que tiene universidades, más de 2.000 colegios, editoriales, radios, televisión, gente preparada, una red de 9.000 parroquias por toda España, ¿quién si no tiene tanta capacidad y tanta capilaridad para generar la sociedad civil que necesitamos? La responsabilidad de la Iglesia en este momento para crear organización, para generar comunidades, para generar asociacionismo, para cambiar e impactar en la cultura política de este país, es enorme. Yo diría, es la que más responsabilidad tiene de todo el conjunto de la sociedad española y de la sociedad europea. La que más medios tiene, la que más talentos tiene, luego a la que más hay que exigir. Y eso no es una cosa en la que digas, bueno, entonces la conferencia episcopal se va a poner a crear... No. Esto parte de cada uno de nosotros, de cada pequeño grupo, de cada pequeña comunidad en la parroquia. ¿Qué vamos a hacer para vincular a la gente? ¿Qué vamos a hacer para generar participación en la gente? Y participación no es ponernos a hacer asambleas y empezar a discutir de... No, es empezar a servir. Y empezar a servir creativamente. Y por el mismo río, por el mismo cauce que abrimos para revincular a la gente, para reconstruir socialmente, para reflexionar, para solidarizarnos, por el mismo cauce corre la palabra de Dios. Porque no es solamente callarnos para poder hacer algo juntos, es hablar mientras hacemos algo juntos y compartir como amigos, compartir la propia vida. Y si la religión no es propia vida, es ideología. Que también está bien, pero es ideología. Por lo tanto, hay un tercer elemento que es el activarnos cívicamente. Y eso tiene un montón de ramificaciones. Pero hay una que especialmente ha sido muy importante. Y es que la mitad de los que han muerto son mayores en residencias. Y todos hemos sentido estupefactos y avergonzados cómo la generación que más luchó por crear este estado de bienestar que todos disfrutamos, no hemos sido capaces de defender su vida. Y nos hemos dado cuenta que el edadismo, es decir, la exclusión por edad, tiene un enorme peso en nuestra sociedad. Y que las personas mayores están descartadas, como dice el Papa Francisco. Por lo tanto, parte de esa revitalización de la ciudadanía pasa por hacer que las personas mayores sean creadores de valor. Y esto no significa que las personas mayores tengan que empezar a ser creadores de valor. Necesitamos que los demás tengamos la conciencia de que están creando valor y de que son esenciales. Porque han pasado guerra, porque han pasado hambre, porque han pasado muchas dificultades. No tenemos más que pensar en los años 80, la destrucción de empleo y de industria en Vigo o en Palencia. Y cómo lo pasaron tan mal. Yo era adolescente entonces y era impresionante ver la cantidad de gente que había por la calle adulta, nuestros padres sin trabajos en la calle. Y cómo vino la heroína y cómo se llevó a mucha gente en los barrios peores de nuestras ciudades. Y las madres que perdieron a esos chavales son las que han muerto en las residencias. Necesitamos revitalizar, por lo tanto, el valor que aportan las personas mayores y el valor que aportan las personas que están en las situaciones de vulnerabilidad. Y yo creo que hay una cuarta, y voy a acabar ya, un cuarto pilar, ¿no? Vecindario, profesiones, ciudadanía y crear organización ciudadana, que es el de la cultura política. Y apunta algo clave. Y cuando hablo de cultura política no me refiero a los políticos que están en cargos electos, ¿no? Que hacen un servicio esencial y que necesitamos que lo hagan mucho mejor y son capaces de hacerlo mucho mejor.
O sea, Pedro, Pablo, Santiago, Inés, sois capaces de hacerlo mucho mejor, de verdad. O sea, sois capaces de hacerlo mucho mejor, ¿no? Sino hablamos de la necesidad de una democracia cooperativa, en la cual valoramos lo que aporta cada organización, valoramos lo que puede aportar cada uno y somos capaces de colaborar, porque de este problema no salimos simplemente con un Estado fuerte. Es de tal envergadura el problema en el que estamos que necesitamos de una alianza profunda entre organizaciones civiles, todo el mundo de la empresa, que es donde se genera valor y en el que más confía la gente. Necesitamos de la administración, de los profesionales, de los cuidadores, de las familias. Solamente con una gran alianza entre todos vamos a ser capaces de afrontar la enorme quiebra a la que estamos llegando, con una subida de deuda impresionante y con una necesidad de atender y de cargar sobre nuestras espaldas a un montón de personas que necesitan sobrevivir todos los días. Vamos a ser capaces de transformar el modelo nefasto que tenemos de reinserción laboral en un modelo que sea eficaz. Vamos a ser capaces de afrontar el fracaso escolar y la gran depresión cultural que va a sufrir la gente. Necesitamos dar esperanza a la gente y para eso necesitamos cambiar cualitativamente. Y no necesitamos inventar la pólvora ni una vacuna. Necesitamos volver a mirarnos a la cara y trabajar juntos. Pero esto es casi más difícil que inventar una nueva vacuna. Casi más difícil de romper esos prejuicios que de atravesar ese muro con un pico. Es tan fuerte y tan grande el muro que hay, las desconfianzas que hay, la ideologización que hay de los otros, que de verdad que necesitamos tomar los picos, tomar las mazas, como en el 89, como el muro de Berlín, y derribarlas. Y por parte del mundo católico tenemos una gran responsabilidad en esto. Y tenemos que ser los primeros en derribar esos muros para colaborar con otros. Y ese es el comienzo de la solución, porque es el gran desafío de la gran revinculación. Fijaos, voy a terminar ya, con Hauser, es un autor de los años 40-50 que examinó por qué fue posible la nazificación del mundo, ¿no? Por qué fue posible el que se montaran sociedades nazis. Y él, en su libro que se llama Sociología de las Masas, demostró que eso fue posible porque previamente se había segmentado la sociedad, porque no había lo que llamaba él afiliaciones cruzadas, es decir, no había colaboraciones, sino que el mundo judío tenía su mundo, y el mundo obrero tenía su mundo, y el mundo tal tenía su mundo. Y tú estabas dentro de los circuitos, y muy pocas veces te relacionabas con los otros. Entonces, claro, es muy fácil empezar a hablar de los otros. ¿Por qué? Porque ni los conoces. Pues como si hablaras de la tribu de los chaichai que hay en España. Pues de los chaichai podemos decir lo que queramos, porque como nadie los conoce, qué malos son los chaichai, ¿no? Comen niños, hacen el mal, están todos los días poniendo bombas en las instituciones, porque no les conocemos. Y esa deshumanización del otro es lo que lleva a que sea posible que montes la idea del enemigo y a que sea posible que hagas una teoría paranoica, como los chaichai están destruyendo esta sociedad. Porque todo lo resiste, porque no estamos hablando de mi hermano, ni de mi cuñado, ni de mis amigos, ni de mi compañero de trabajo, ni de mi hijo. Hablas de alguien que no tiene coste ninguno para ti caricaturizarle. Y así fue posible, por lo tanto, que una parte de la sociedad se impusiera sobre el resto, porque previamente habíamos deshecho los vínculos cruzados. Bueno, pues es el momento de cruzar otra vez vínculos. Lejos o contraria, en la dirección contraria de la ideología de la desconexión, es necesario reconstruir y construir desde un cimiento más profundo la democracia de cooperación. Y aquí tenemos un problema que nos sale directamente de, es que como católicos a veces estamos estigmatizados y no se nos acepta en la sociedad para poder contribuir visiblemente con lo que somos. Sí, pero ten en cuenta que el 67% de la población es católica. Y si te sientes perseguido en una sociedad en la que el 67% de la población es católica como tú, es que tienes un problema. Porque eres la mayoría y porque eres una institución tremendamente poderosa en este país. ¿No será que te conviene sentirte victimista y que en realidad eso lo que está hablando es de la impotencia que tenemos para comunicar lo esencial y que el problema que tienes para comunicar lo esencial a los demás parte de una experiencia que es fundamentalmente doctrinaria o ideológica y no es una experiencia de fondo, pacífica?
relacional con Dios, que te permita hablar de Él de una forma natural. Yo creo que aquí es en lo que estamos, ¿no? Y cómo es necesario, es imprescindible desactivar las trampas, desactivar las puertas, las cancelas que cierran a la gente el paso, ¿no? Yo creo que esto es lo esencial que tenemos que hacer en este momento. Volver a abrir las puertas y compartir lo que tenemos. Por lo tanto, 4 soluciones para el mundo social. La primera, 5 soluciones. La primera, reconstrucción personal, los medios de reflexión. Segundo, volver a revisionalizar el mundo. Tercero, hacer diálogos con las profesiones y con los colegios profesionales sobre el problema de la exclusión. Cuarto, volver a crear o ponernos en la creación activa, en labs, en fabs, ¿no? En laboratorios, en fábricas, generar sociedad civil, generar lugares y organizaciones creativas, transformadoras e implicar a la gente. Y esto va desde volver a suscribirnos a revistas para leer, porque necesitamos volver a leer en un país en que cada vez hay más gente que es capaz de leer, pero cada vez menos leen, ¿no? O leen cosas transformadoras, y activar a la gente. Y en último lugar, ser capaces de priorizar la cooperación y la colaboración, crear esa comunidad cooperativa, esa democracia cooperativa. Yo creo que estos son los elementos, los 5 elementos sobre los cuales poder dar un salto como país y volver a afrontar esta reconstrucción, y que el sector social no sea simplemente el cuidar de los últimos, que por supuesto lo es, sino hacer de ese cuidado de los últimos el lugar esencial desde el cual volver a reconstruir la sociedad. Fijaos, el informe FOESA, con el tiempo, se ha llamado, es un informe sobre exclusión social, pero originalmente siempre fue un informe sobre el desarrollo social. Y necesitamos volver a integrar esto. La mejor forma de atender a los últimos es desarrollar socialmente todos, porque el problema de los últimos no son ellos, sino son los que nos queremos primeros. Y podemos seguir pensando juntos. Gracias. Bueno, pues voy para allá. Fernando, dos reflexiones que quiero saber si compartes o no. Una sobre la primera parte de tu charla y otra sobre la segunda. Sobre la primera parte de la charla, tú decías, ahora hemos empezado a pensar, ¿no? O ha sido una oportunidad para pensar. Estoy absolutamente de acuerdo. También decías, no sé si ha sido realmente una oportunidad, y esa es mi duda también, una oportunidad de aprender. O si hemos aprendido algo. Yo, como experiencia personal, estuve muchos meses en un hospital cuando era muy joven y pensé, un año estuve en un hospital. Entonces pensé, esta experiencia que marcó tanto mi vida, que es tan brutal, me va a hacer cambiar radicalmente cómo veo las cosas. Pero a medida que vas olvidando esa experiencia, te vas volviendo a tener las mismas actitudes y vuelves a ser el mismo, por decirlo así. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en la pandemia es que, una de las cosas que he observado es que tenemos una grandísima capacidad de adaptación a lo que nos venga, que fue el caso mío en la enfermedad y ha sido el caso colectivo en la pandemia. No nos quejamos, tú decías, somos muy obedientes, ¿no? No hace falta, nos dicen que nos metamos en casa y nos metemos en casa. Pero igualmente, al tiempo que esa capacidad de adaptación nos permite vivir esa situación tan dura, luego volvemos a las mismas actitudes. Eso es yo creo que es uno de los lastres, una de las dificultades de este aprendizaje. No sé si lo compartes. Y luego, sobre la segunda parte, por una cuestión profesional, tú decías, una cuestión profesional de mi ejercicio profesional, ¿por qué no tenemos unos comités de acogida en las comunidades de vecinos? Pero si es que ni siquiera tenemos un espacio, un lugar donde vernos. Resulta que tenemos 1000 metros cuadrados para meter coches, porque es importantísimo el vehículo, evidentemente, en las comunidades de vecinos, pero no tenemos 30 metros cuadrados para reunirnos. Nos reunimos en el portal, en el peor sitio posible, donde más frío hace, donde pasa el señor que viene de Amazon para traer, porque tiene que pasar al ascensor. O sea, no queremos estar en la reunión de vecinos, pero es que no tenemos ni siquiera un sitio. Eso dice mucho de nosotros, ¿no?
Y esas eran las dos reflexiones. Nada más. Sí, es que la desconexión o esta gran desvinculación no solamente se ha manifestado en nuestras actitudes, sino que nuestras ciudades han ido tomando forma desde ese paradigma, ¿no? Donde se han creado esos castillos internos que tienen su piscina y su parque infantil y se protege del resto, ¿no? Que se convierte en una especie de erial o de lugares muy grandes, ¿no? Donde la gente no puede pasear, ¿no? Me puede pasear el tío que va haciendo running, ¿no? El tío que está preparándose para el maratón para poder correr con su jefe, que ahora le ha dado por correr en vez de ir a cazar, ¿no? La escopeta nacional de Berlanga, no sería que hay que echarse a cazar como el jefe, ¿no? Ahora hay que ponerse en forma para poder correr con el jefe que hace la maratón de Boston. Bueno, pero eso que puede hacer un runner, no puede hacer una persona con una silla de niño, ni puede hacer la persona mayor que pueda andar 30 metros. No tiene lugar donde ir, no tiene bar. ¿Dónde está el bar? O sea, estamos programando ciudades sin plazas, que es lo que pasa, por ejemplo, en los PAU del norte del Madrid, que han hecho una gran extensión, ¿no? O en los PAUs del sur. Es decir, cientos de miles de personas han ido a vivir a esos lugares que no tienen plaza. Es que no tienen plaza, literalmente. No sé en Palencia, pero sí sé la expansión de Burgos al noroeste, perdón. No tiene plazas, ¿no? Eso no tiene plazas. Eso es una urbanización tras otra. Bueno, entonces, evidentemente no tenemos plazas y nos reunimos en malos sitios. Es que me ha venido inmediatamente una cosa que nos pasó a nosotros como comunidad de vecinos, que nos reuníamos en la parroquia. Pero en la parroquia llegó un loco allí y dijo que ahí no se reunía ningún vecino, que es un sitio para rezar. Y en los locales que tiene, que es donde se hace catequesis y otras cosas, unos locales fantásticos, ahora no va nadie y los vecinos no tenemos lugar donde reunirnos. Tendremos que ir a otro sitio. También he hecho a los scouts, también he hecho a la comunidad cristiana, que tenía 70 miembros. También he hecho a los 2 coros que había, que eran padres de la gente de esa comunidad cristiana y los niños, ¿no? Porque habían firmado una cosa llamada Somos Iglesia. Entonces, nos largó a todos. Entonces, de repente, como si la parroquia fuera suya. Oiga, es que la parroquia es de la gente. La parroquia es de la gente. Usted no puede ser un rey ahí. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Efectivamente, de dónde es que no es que nos falten actitudes, nos faltan los lugares. Entonces, evidentemente, por lo menos podemos poner lugares, ¿no? Podemos poner, porque tenemos muchos lugares y lugares que están vacíos la mayor parte del día. Y esto es una llamada del Papa Francisco, no es nuestra. Dejemos que las parroquias sean lo que son, lugares de revinculación, porque si alguien va todo el tiempo allí a reunirse, llegará un momento en el que su padre muera, o su madre muera, o su hermano muera, y sea un lugar en el que ha entrado muchas veces. No es un lugar extraño. Es que hemos perdido la capacidad de saber quién muere en nuestros edificios. ¿Sabéis que antes había estas mesitas que se ponían en el portal y que decía ha muerto tal y podías firmar? Y es que ha muerto la madre, el marido de Manolita, perdón, en nuestro edificio, y cuando me la encontré después del confinamiento, no supe qué decirle. Me la cruzaba, no supe qué decirle. Y pasó y me miró así y yo dije, ¿qué tal? No sabía cómo empezar. Entonces, es que nos falta lo más esencial. Entonces, demos forma a esto de nuevo y tenemos medios para hacerlo, porque tenemos espacio. Convoquemos a la gente de poder reuniros aquí para hablar de lo esencial o para hablar de nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y en relación a lo primero, claro, es que el problema es que no tenemos esos medios de reflexión. El problema es que esto impacta en la gente, pero queda ahí. Es la realidad la que te ha dado forma. Pero es que luego la gente de verdad que no tiene dónde pensar esto, ¿eh? Los niños no tienen dónde pensar esto. Estábamos preocupados para que los niños estudiaran física y química y continuaran haciendo dibujos, pero no les hemos centrado en la mayor lección. La mayor lección de esta generación es que han vivido con sus padres, que han percibido que sus padres tenían miedo, que no sabían lo que estaba ocurriendo, que no podía garantizar que todos fueran a enfermar en la familia y que estaban hechos una piña. Y la mayor lección, que es contemplar la historia y pensarte desde la historia, pues no lo hemos hecho con los chavales. Les hemos hecho pintar un arco iris, poner el corazón, está genial, ¿no? Pero a lo mejor quizás la mitad del tiempo de las escuelas debía ser, vamos a pensar lo que está ocurriendo. Pero no, las escuelas permanecemos un poco al margen, volviendo a las asignaturas, cuando la gente no tiene dónde pensar sobre lo esencial. Entonces, demos a la gente lugares donde pensar. Y cuando hablamos de lugares donde pensar, no hablo simplemente de organicemos reuniones. Es que un país en el cual la gente no lee Moby Dick, no lee Crimen y Castigo, no es capaz de leer a Jorge Manrique,
el autor de las coplas por la muerte de su padre, y no a César Manrique, que es el que organizó efectivamente Lanzarote. Es un país que tiene un problema muy grave. Es un mundo que tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la principal sabiduría de la humanidad, el patrimonio sapiencial, está transmitido a través de unos códigos que se llaman lectura. Entonces, si tú no eres capaz de leer, es que no eres capaz de recibir la mayor parte del patrimonio sapiencial que existe. No eres capaz de recibir nada de Lorca, no eres capaz de recibir nada de Chesterton, no eres capaz de leer el Cantar de los Cantares, ni de recibirlo ni de escucharlo. Entonces tenemos un problema muy grave. Y a veces el mayor problema que tenemos no es simplemente el que la gente discuta sobre la Santísima Trinidad o sobre la Asunción de la Virgen. Es que seamos capaces de recibir el relato de Noé. Este es el nivel que tenemos, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de que la gente haga cosas muy virgueras. Estamos hablando de que la gente sea capaz de sentarte con su hijo y de contar la historia de Jonás. Sencillamente. Y que a partir de ahí nos pensemos nosotros como Jonás dentro de una ballena. O que nos pensemos desde el arca de Noé, ¿no? Porque nos hemos encerrado, hemos cogido las cosas y ha sido como el arca de Noé lo que hemos experimentado. Entonces, está la Biblia conectando, está en nuestro lenguaje, está en nuestro imaginario, porque eso es lo que está descalcificándose. Entonces, no hablamos de grandes terapias y de cosas muy técnicas, hablamos de cosas muy, muy, muy primarias. Muy primarias. Y yo creo que tenemos una gran responsabilidad sobre esto. A lo mejor no tenemos que hacer una gran catequesis sobre Fratelli Tutti, sino poner en la parroquia una gran ballena blanca y decir, vamos a pensar sobre las ballenas, ¿no? Y la ballena es Pinocho, y la ballena es Jonás, y la ballena es Moby Dick, y todo eso es un movimiento que te lleva a pensar sobre lo esencial, donde lo bíblico conversa con lo narrativo, donde... ¿no? Este es el tema. Pero claro, tenemos la creatividad para eso, tenemos la profundidad para eso, la hemos leído. A ver, Fernando. Bueno, primero un agradecimiento generalizado desde YouTube, de gente que lo está viendo en casa y de gente que se ha reunido para verlo juntos. Muchas gracias. Que muchísimas gracias, te dicen. Luego 3 cosillas, una de orden práctico. ¿Cómo podemos hacernos con tu diario? La segunda, el documento del Papa Francisco, el plan para resucitar. ¿Cómo ir poniéndolo en marcha? Y luego una tercera cuestión, yo creo que esta daría para otra charla. Yo creo que va en la línea de lo que te preguntábamos ayer en COPE del cambio de época. Más o menos lo que nos preguntaban es, estamos en tránsito a la etapa del ser, a la cultura del ser, qué es la realidad, qué son las cosas, toda la cuestión filosófica, antropológica, existencial que hay detrás, la pregunta sobre la verdad que está detrás de todo esto, la cuestión del lenguaje de hoy que puede encubrir con belleza algo que es miserable y mostrar como atractivo algo que es un mal. Esas 3 cuestiones. La del libro, el plan para resucitar y la cuestión del ser. El libro es fácil porque está en PPC y todos lo conocemos, PPC, ¿no? Y se llama Cuando el mundo paró, ¿no? Y he metido lo que publiqué en Vida Nueva, que fue una experiencia fuerte, la de escribirlo. Fue una experiencia muy fuerte, porque yo me sentía fatal. Me dedico a muchas cosas, pero entre las cosas que con más corazón me dedico es a personas sin hogar. Y ver tanta gente en la calle que no tenía dónde ir. Y estuvimos llamando a la Dirección General del Gobierno de España, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, pero no había forma. Propusimos cosas, escribí en El País, en 5 días, en un montón de sitios, y no se estaba dando soluciones. Y el lunes me colapsé, el domingo por la noche me colapsé, el domingo ese 18. Y mi mujer me dijo, es que te va a dar algo, porque es que lloraba, diciendo, es que ¿qué hacemos con la gente? Y dice, pues haz lo que sabes hacer, escribe, aunque sea para desahogarte tú. Y la verdad es que escribir el diario, dice, nos ayudó mucho el diario que escribiste. Dice, no, el diario me ayudó a mí poder pensar, ¿no? Poder pensar, porque era la forma como de respirar, sencillamente. Por eso, para mí es un libro tan especial, porque una gente dice, se te ve demasiado a ti, ¿no? Es decir, has compartido cosas que son como muy íntimas, pero ¿acaso no debemos pensar así? No debemos pensar desde la propia vida. Y no es lo que falta, pensar desde la propia vida, ¿no? En segundo lugar, la cuestión está de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que podemos hacer. Bueno, yo creo que no tenemos que hacer cosas tremendamente complicadas, sino que debemos vivir y transformar desde los elementos: tierra, mar, agua, aire. Y pensar desde el significado no de cosas muy complicadas,
sino desde lo más esencial. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser padre? ¿Qué es ser padre? Porque vivimos en un lío tremendo que nos ha hecho que ser padre sea una parte de nuestra vida, una caja de nuestra vida. Y esto no es ser padre y ser madre no es una caja de tu vida, sino que más bien la vida está organizada como muñecas rusas, donde una cosa están dentro de otras. Y ese es uno de las muñecas rusas más íntimas, que le da fuerza a los demás. Y somos buenos profesores porque cuando educamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, estamos educando a nuestros hijos. Y estamos queriéndoles como si fuéramos, en cierto modo, padres y madres. Una generación cuida de la siguiente. Lo dice Alejandro Sanz, que a mí me encanta Alejandro Sanz. Cuando nos hacemos padres de los niños de todo el mundo, en cierto modo. Y cuando somos maestros y vamos a nuestra casa, evidentemente, transmitimos toda la fuerza de lo que ocurre. Y somos conscientes que educando a un hijo estamos educando a la siguiente generación. Luego, organicemos nuestra vida como muñecas rusas, no como cajones. Entonces significa esto, pero significa cuidar de lo esencial, cuidar del arte y ser capaces de expresar donde las palabras están quemadas con arte, y lo hemos hablado en alguna otra ocasión en este foro, ¿no? Y tan sencillo como compartir tus lecturas. Leer lo que leemos, pero leerlo con profundidad y compartirlo. Y yo no diría mucho más. Por ejemplo, necesitamos transmitir la fe en la casa, en el hogar. Y estamos complicadísimos, ¿no? Entonces, que para mí es un palo reunirse y sentarse ahí con los chavales y darnos la mano y rezar en plan americano de aquí que está... Es muy complicado. Ya, pero no te es complicado coger Noé y contárselo a tu hijo en la cama. Y esto es lo que hemos perdido, la capacidad de contar historias. Hemos perdido la capacidad de contar la historia y de contar tu vida como parte de la historia. Y yo creo que estamos llamados a cualificarnos para eso, y para eso ahí existen herramientas concretas. Por ejemplo, estudiemos Godly Play. Godly Play en casa es una técnica inventada por los episcopalianos de Texas que hemos traído a España y que es súper fácil para contar historias de la Biblia de una forma súper fácil con chavales o con adolescentes. Hay estrategias concretas, pero para esto es tremendamente importante. Era tremendamente importante las edades del hombre. Y era tremendamente importante que no decayeran una cosa más catequética, sino que volviera a hablar de lo esencial. Y por eso Mons Day, lo que organizasteis aquí en Palencia, fue tan importante. Porque la gente contempló la montaña y se preguntó por la montaña. Y desde esa pregunta por la montaña, se preguntó por las sabidurías de la montaña y por lo que hay en nuestra tradición de montaña. Y cuando entramos desde esa primera sala de la montaña y acabamos en aquella magnífica sala de San Juan, ¿no? y del Carmelo, de repente las dos cosas se conectaban, y no se conectaban violentando nada internamente ni diciendo me la están vendiendo, sino que las dos cosas estaban absolutamente conectadas. Y este es el tipo de sabiduría que nos falta, porque recurrimos enseguida a la ideología en vez de a la religión. Yo creo que esto es clave, ser más religiosos. Había una tercera cuestión. Sí, y el tema del ser es lo mismo. Necesitamos ser en lo esencial, ¿no? Ser en lo esencial. Ser... ¿Qué somos como cristianos? ¿Qué somos en la parroquia? ¿Qué somos en la parroquia? El Papa Francisco, y cuando vimos el Papa Francisco no es porque él se haya puesto al frente de no, es que esto es un movimiento de iglesia global, de la gente que eligió el Papa Francisco y de cantidad de pastores y de gente que ve que la iglesia necesita profundizar en el Vaticano II, ¿no? Es decir, ¿pero qué es la parroquia? Por ir a una cosa muy sencilla. ¿Qué es la parroquia exactamente? ¿Y qué somos nosotros como cristianos en una parroquia? ¿Qué somos súbditos? ¿Qué somos consumidores? ¿Qué somos voluntarios? No, la parroquia es de la gente. La parroquia es de la gente. Y el sacerdote es el ministro de la comunión, el que trabaja para que nadie quede fuera, para que todos estemos integrados, para que como parroquia estemos conectados con el planeta y con Roma y con el movimiento de humanidad, porque la iglesia no es un club, la iglesia es la humanidad siguiendo a Jesús. La humanidad siguiendo a Jesús, bautizados y no bautizados, porque todos están con nosotros cuando no están en contra de nosotros. Luego, necesitamos como ir a cosas muy esenciales y ser capaces de transformarnos en categorías vitales que conversan contigo mismo y conversan con los demás. Y cuando estamos en esas categorías creo que son fáciles de hablar. Cuando nos metemos en categorías tremendamente ideológicas es cuando es muy complicado, porque estás intentando hacer publicidad, no estás compartiendo como con una cerveza delante. No eres capaz si eres capaz de decirlo con un café delante,
entonces es que realmente lo tienes dentro. Si estás diciendo, y ahora voy a meterle, ¿no? Dice, y todo esto, claro, es que los cristianos lo vivimos de otra forma, porque estás ya asumiendo tú que eres el portavoz de los cristianos, porque el otro no lo es, ¿no? Entonces, este país tiene un problemón con esto, porque es un país tremendamente politizado en lo cristiano, sometido a una dinámica pública, política, de carácter político e ideológico, ¿no? Pero donde lo religioso desaparece. Entonces, seamos más religiosos, más espirituales y comuniquemos en ese nivel, ¿no? Y luego ya lo político se regenerará. Pero me parece que esa batalla del ser va a lo esencial de la gente, no va a cosas muy complicadas. Creo que esto último que estás ahora tocando es lo más elemental que tenemos como creyentes, como iglesia, y aquí somos unos cuantos sacerdotes y religiosas, seglares, con una conciencia de saber que la fe está unida a lo social, conectando un poco con lo que dijo el primer interviniente en las preguntas, la experiencia que se tiene de haber participado en una comunidad religioso-cristiana que se preocupa no solamente de la dimensión religiosa, sino de la dimensión social, laboral, política, eso marca mucho. Yo estuve en unas parroquias aquí de la ciudad donde la casa del barrio era la iglesia parroquial, los locales de la parroquia. Y en esos locales de la parroquia teníamos escuela de niños del barrio que les desahuciaron de una escuela pública y establecieron las clases en los locales de la parroquia donde teníamos catequesis, donde teníamos reuniones de vecinos. Estaba abierta a todo tipo de grupos humanos y de grupos sociales, no solamente cristianos. Y luego, la conexión de la parroquia con los centros escolares me pareció fundamental y yo eso lo viví más de cerca porque estuve trabajando en conexión con los educadores de esos centros públicos. Y luego, el acompañamiento a las familias que tenían sus hijos en las catequesis es otra de las labores primordiales y es ahí donde a mí la parroquia esa me hizo más cura que las cátedras de la universidad y que las clases de teología del seminario. Y yo si hoy soy cura y soy cura con todavía un poco de celo, que estoy a punto de jubilarme, es gracias a lo que a mí me ha ido aportando esa dimensión de mi fe, de mi condición de servidor de la comunidad, que ha tenido conexiones con todo tipo de grupos humanos, porque he estado de capellán en un psiquiátrico, he estado de profesor en un centro público donde la ideología que primaba en ese centro público, un instituto, era de izquierdas, belicosos y contrarios a la presencia de la Iglesia en clases de religión en un centro público. Y yo que empecé viendo a la gente que estaba de uñas con mi presencia y la presencia de unos compañeros que estuvieron en los primeros años, que había mucho alumno de clases de religión y mucho alumno en el centro público, pues han terminado aquellos mismos compañeros que estaban de uñas con mi presencia, pues siendo unos compañeros, es más, unos amigos que cuando han tenido algún tipo de dificultad o de experiencias fuertes en la vida, a quien han acudido han sido al cura que ha estado aquí, que quiero que me acompañes en este momento de la muerte de mi padre o de la desgracia que he tenido ahora con motivo de la separación de mi pareja o de mi esposa. Creo que hay la Iglesia, nosotros como Iglesia, tenemos mucho todavía que decir. Y lo que ocurre que como quizá ha habido un tiempo en el que la política ha envenenado un poco las relaciones humanas, las parroquias han dejado de tener esa fuerza de comunicación, de apertura, de saber que allí es donde se cuece y donde se puede hablar y profundizar en los problemas que nos afectan y nos preocupan. Yo creo que en este momento la Iglesia ha perdido
bastante espacio y bastante influencia de ser fomentadora y acogedora de ese tipo de relación un poco más humana, donde realmente se pueda hablar, se pueda reflexionar y se pueda incentivar pues todo eso que a veces preocupa a la comunidad humana. Porque ya digo que yo aprendí a ser joven con los jóvenes, creamos unas asociaciones de vecinos porque el barrio estaba todavía sin desarrollar y todo se hizo a través de la parroquia. Y los curas de la parroquia nos sentimos involucrados casi por inercia de la gente que nos metían y nos involucraban de manera casi imposible de desviarnos. Claro, primero digo, no te jubiles. Pero sí, efectivamente, es decir, que la parroquia es la plaza interior, ¿no? Es la plaza interior. Es decir, todos somos conscientes de que el convertirte en casa de todos también lleva a que pueda ser utilizado políticamente, a que se organicen actos de... Pero a lo que nos referimos es verdad que es una casa donde sucede lo esencial, ¿no? Donde nos reunimos para lo esencial. Y nos reunimos de una forma plural, ¿no? Si nos reunimos para pensar en lo político, pero no para defender una única cosa, sino para decir, oye, ¿cómo podemos entre todos, que tenemos diferentes sensibilidades, atender mejor a las personas sin hogar, a los viudos, a los solares que están vacíos en nuestro barrio, a los lugares donde se rompen, y ser capaces de trenzar eso, ¿no? Es la plaza interior, es la casa interior del barrio, la casa interior del barrio. Claro, donde el presbítero aparece como el ministro de comunión, y de comunión efectivamente que te une, que te integra, y no solamente ya nos integra a todos, o trabaja desde el punto de vista de la integración de todos y para generar esa universalidad, sino a nosotros mismos en nuestros vínculos fundamentales, y te llaman porque necesita ese despedir a su padre, ¿no? Y necesita algo que le una por encima de la muerte, y que entonces nos convertimos os convertís, porque yo no soy presbítero, en esta idea. Y claro, eso va en contra, o eso desecha la idea del cura rey, ¿no? El sacerdote, que es una expresión que es ajena a la tradición evangélica, ¿no? Es ajena, pues sacerdotes somos todos somos. Entonces, claro, la estructura monárquica que tienen nuestras parroquias, nuestras diócesis, la Iglesia en su conjunto, impide que los presbíteros cumplan su vocación. Ahí lo dejo, ¿no? Porque es verdad que tú puedes ser pastor, pero nada impide que seas un rey. Nada impide que mañana cierres la parroquia lo que te dé la gana y hagas lo que te dé la gana. Y luego tú te vas de ahí y le queda a la gente esto y la gente se queda con la boca abierta. Entonces, esta infantilización, esta monarquía, esta forma monárquica de la organización eclesial es la que acaba generándonos un problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente damos un paso atrás, ¿no? En mi parroquia y en Madrid expulsaron a la gente, no hubo nada que hacer, está absolutamente sin derecho ninguno. No sabíamos ni con quién hablar. Yo hablé con el superior, porque estaba encargado a una congregación religiosa. Hablé con el superior general y le fue igual. Totalmente invulnerable, totalmente blindado frente a cualquier voz de cualquier niño, abuela o vecino normal de la parroquia. Entonces es tal el grado de indefensión que tenemos, especialmente si eres mujer, que no nos damos cuenta del nivel de desafiliación y de lejanía que existe. Y no es evolutivo, es exponencial. Exponencial. Es decir, no podemos más, de verdad. No podemos más con esta estructura monárquica. No podemos más. No más. Y por otra parte, estamos en una iglesia dividida, porque tenemos un 45% de católicos, de ese 67 que somos, el 45% no es practicante. Y les llamamos los alejados. Y mi pregunta es, ¿qué hemos hecho para que no se sientan dentro? ¿Qué hemos hecho para que no se sientan en casa? Porque no se sienten en casa. Pues mi madre no se siente en casa. Mi madre no se siente en casa. Entonces, ¿qué hemos hecho para que no se sientan en casa? Y aquí tenemos una gran responsabilidad. La cultura, sí, la cultura es cada vez más banal, sí, pero hay una ruptura esencial para que no se sientan en casa. Y los que estamos a la mesa, si somos honestos, tenemos que reconocer que hay muchas razones para que no se sientan en casa.
muchas razones, pero muchísimas razones para que la gente dé la espalda y diga, ¡buah! Y no gente muy complicada ideológicamente, gente muy sencilla. Gente muy sencilla, gente que está en el orden del vivir, como mi madre. Entonces, no podemos más, como decía el Floyd, no puedo respirar. O sea, no podemos respirar. No podemos respirar. Y si estamos, es que hay que tener fe. O sea, es una prueba de la existencia de Dios, que la gente permanece y la gente continúa y la gente sigue. Y esto no es mérito de una institución, esto es que Dios existe. Es que el Espíritu está, porque si no, nos hubiéramos ido casi todos. Lo digo como lo siento y lo digo como lo siente la mayor parte de la gente. Y especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres. Bueno, yo creo que vamos a, no sé si hay alguna palabra más, ya por la hora vamos acabando con esta jornada, que yo creo que mi percepción, y creo que un poco la vuestra y la gente en la red también, que ha sido un espacio para mirar y para pensar, que es una cosa que nos has insistido mucho. Yo creo que nos has ayudado a mirar y a pensar. Y yo creo que también nos has lanzado muchas sugerencias y muchos retos que también tenemos que digerir y que intentar un poco plasmar en nuestra realidad de la diócesis de Palencia. Así que muchas gracias por venir en primer lugar, que hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, sobre todo estos tiempos, y por toda la reflexión que nos has planteado. Muchas gracias y bueno, pues ya sabes que aquí en Palencia tienes tu casa. Muchas gracias. Yo simplemente deciros que os agradezco mucho la invitación a poder pensar con vosotros y que venir a Palencia es como lo que le pasó al hijo de Chon. Siento el aire en mi cara.